Bienvenidos a esta nueva sesión de Teleeco. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy pues, vamos a hablar acerca de los bipiridilos. Como recuerdan, pues los bipiridilos son herbicidas de uso común en nuestro país debido pues, a su bajo costo y también a la facilidad con la que se pueden acceder. Prácticamente pues, son de venta libre. Este es un herbicida bastante bueno. El paraquat es un herbicida de contacto que ha estado con nosotros desde 1961. Este pues tiene características como que es hidrosoluble, puede ser incoloro e inodoro, pero por cuestiones de seguridad química pues se le han colocado aditivos que permitan que este pueda tener como un sabor nauseabundo y pueda tener también un olor un poco irritante porque está diseñado para que a la ingesta accidental pues se pueda inducir al vómito. Y también tiene un colorante que es característico que al ingesta también o al estar expuesto en piel o mucosa puede dar como un tinte color azulado o color aqua. Y son parte pues de las alertas que este químico tiene para evitar pues la exposición. Es una formulación exclusivamente de uso agrícola que está al 20%. Y está utilizado más que todo en plantas terrestres y algunas como el dicuat puede ocuparse también en algunas especies de plantas acuáticas. En nuestro país pues los más conocidos son los herbicidas en plantas y podemos mencionar el gramoxone que quizás es el más famoso y otras como el paraquat. Tiene una gran tasa de morbimortalidad debido a que no se cuenta con antídoto y pues se inactiva al entrar en contacto con el suelo. Entre otras características que podemos mencionar del gramoxone es que según la OMS pues es moderadamente peligroso y recordemos aquí el concepto de dosis letal. Para este químico su dosis letal mínima es estimada más o menos de 10 a 15 ml. Quiere decir de que con 10 a 15 ml que nosotros tomemos, ya sea puro o diluido, pues estamos frente a un evento potencialmente mortal. Algunas dosis menores, entre 20 miligramos por kilogramo de peso, pueden tener alguna sintomatología leve, pero también recordemos que esto depende de las características del individuo, el estado en el que haya estado, su estado previo de salud, también tiene que ver mucho con la dilución que utilizó y también con las secuelas que puede dejar, porque al ser altamente corrosivo, pues recordemos que si bien es cierto, puede ser que sobreviva, pero puede tener consecuencias como una estenosis esofágica, un daño pulmonar severo o una insuficiencia renal, que más adelante pues lo vamos a ir explicando. Otras dosis que pueden ir arriba de 20, llegar hasta 20 miligramos por kilogramo de peso, que estamos hablando ya quizás de 50 ml en adelante, pues pueden ser intoxicaciones tan graves que pueden llegar incluso ni siquiera a llegar al hospital o llegar en una condición prácticamente premortem, porque pueden dar incluso perforación mediastinal, debido a que pues es corrosivo y no solamente va a romper las paredes del esófago, sino que puede hacer incluso una penetración hasta mucosa gástrica sin necesidad de hacer pues todo el recorrido del tracto gastrointestinal y puede morir a consecuencia pues de un shock por perforación de víscera hueca. Como mencionaba, algunas de las que nosotros conocemos acá, algunas marcas, pues puede ser el gramoxone, el Radex, el fireloxone, el más conocido pues es el paraquat, y para la parte de plantas acuáticas tenemos el aquacide, el reglone, el dextrone. Y vamos a hablar también un poco acerca de los factores de riesgo. Como sabemos, pues el trabajo agrícola es uno de los principales factores, pero la mayor parte de las intoxicaciones no son de origen laboral. Es muy importante recordar esto. Parte también de los factores de riesgo es porque no se ocupa la protección, el equipo adecuado. Generalmente, pues los trabajadores ocupan siempre su ropa de casa y con esto lo que hacen es que no tienen ninguna otra protección a nivel de vía respiratoria, ni tampoco en las manos, tampoco tienen protección de mucosa y eso hace que estén expuestos continuamente durante toda la faena laboral al gramoxone o a los bipiridilos, en este caso.
Otro problema también es que muchas veces los equipos de aspersión son modificados para poder tener un área mayor en menor tiempo. Generalmente las boquillas están diseñadas para hacer un riego por goteo, pero muchas veces para poder ampliar la capacidad de riego, lo que se hace es de que se corta y al cortarse lo que hace es que aumenta la cantidad de químico que está esparcido, pero también se aumenta la exposición porque ya la localización, que tendría que ser en un punto bien focalizado, se vuelve ya fuera de control y si estamos expuestos también a corrientes de aire, eso hace que pues mientras el trabajador va regando también pues al mismo tiempo vaya inhalando ahí su poquito de bipiridilos y eso hace que su exposición pues aumente. Lo otro también es que aunque estos plaguicidas están hechos para uso industrial, muchas veces al ser de venta libre también se pueden ocupar para uso doméstico. Eso quiere decir de que lo podemos ver muchas veces para uso de malas hierbas en los jardines, en lugares pequeños y eso pues aumenta la cantidad o la concentración del plaguicida en un sitio para el cual no está diseñado y también hace que al utilizarlo para labores domésticas pueda estar al alcance de personas que no están capacitadas para utilizar ese tipo de plaguicida. Pueden también tener un problema de almacenaje porque lo pueden colocar a la par de otro tipo de químicos, que pueden ser incluso detergentes, productos alimenticios, puede ser también trasegado porque probablemente no van a ocupar todo el bote, sino que van a ocupar una pequeña cantidad. Entonces esto va a hacer que como solo necesitan un poquito, lo trasieguen en un frasco que tal vez no sea translúcido o no cumpla las características para su adecuado almacenaje y esto aumenta también el riesgo de una intoxicación accidental. Otro también es que puede dejarse al alcance de los niños, al alcance de mujeres en edad fértil y también recordemos que hay muchas alteraciones del comportamiento que están asociadas a algunas adicciones. A la cabeza en nuestro país pues tenemos el alcohol. Muchos de los accidentes que se dan y de algunos intentos suicidas no son tanto asociados a un problema de depresión en estos casos, sino más un problema de alcoholismo, que puede tener también de trasfondo otros problemas como depresión o otros problemas también de ansiedad, pero es el alcoholismo en el que ya en el estado de intoxicación los lleva a confundir muchas veces el gramoxone o en el delirio que el mismo alcoholismo les produce, hacen que los trabajadores al tener acceso a este tipo de sustancias pues lo combinen con alcohol y se lo tomen. Cuando nosotros estábamos trabajando en el Hospital Nacional de Hilo Vasco, uno de los casos más comunes era que generalmente los trabajadores iban, ya descansaban en el área donde ellos tenían destinado para guardar estos tipos de agroquímicos y empezaban a beber, ya media vez entrados en copas y ya en un estado de ebriedad bastante severo, casi que al grado de intoxicación, empezaban a mezclar el gramoxone. Entonces la ingesta que ellos tenían podían ser casi que de medio vaso, de media botella, y eran pacientes que llegaban con intoxicaciones severas y con cuadros potencialmente fatales. Entre algunos de los escasos sobrevivientes que se pudo tener, se logró encontrar que el paciente lo que tenía era un delirio y que escuchaba voces que le decían que se matara. Entonces él no estaba tanto ante un intento suicida, sino que era porque él escuchaba esas voces que era lo que lo inducían a la ingesta de este químico. Y así pues se escucharon muchas historias que tal vez no las decía el paciente por el estado tan mal en el que iba, pero sí les decían los familiares que lo habían encontrado ya con vómito, ya con alteración de la conciencia, no tanto por el gramoxone, sino por la ingesta alcohólica que tenían. Entonces, las bebidas alcohólicas o el consumo de drogas asociados a los químicos, agroquímicos en este caso, son una combinación pues realmente muy letal que tenemos que tener en cuenta a la hora de brindar educación a nuestros pacientes. Siempre es importante estar recordando estos factores de riesgo, porque muchos dicen, no, a mí no me va a pasar o yo los tengo guardados. Pero ¿qué pasa cuando ya estos pacientes caen en una adicción o en uno de estos factores? Entonces, ahí es cuando ya ellos no tienen pleno uso de sus facultades y pueden verse expuestos a un mal uso de estos químicos. Vamos a recordar un poco acerca de la toxicocinética y la toxicodinamia.
Los bipiridilos pues tienen una gran absorción a nivel gastrointestinal, que se habla que puede ser del 3 incluso hasta el 5%. Se habla un poco más acerca de la absorción gastrointestinal porque están asociados mucho a la ingesta, ya sea por intento suicida, por ingesta accidental, que son los cuadros más severos y generalmente son los que terminan en letalidad. No así en el caso de la mucosa. La mucosa a nivel ocular, hablando de exposiciones laborales, se puede ver que sí hay una lesión corneal en las primeras 24, incluso hasta 48 horas, que pueden terminar en una opacidad o una ulceración que puede ser irreversible y puede tener, en este caso, pues pérdida de la vista, asociado a una quemadura química. En el caso de la piel, la absorción es menos. Se habla que puede ser incluso del 3%, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser piel intacta. Hemos tenido casos en los cuales la gente está llena de muchos mitos y consideran que como el bipiridilo o este tipo de herbicidas son corrosivos, entonces pueden ser utilizados para borrar tatuajes. Entonces, en su afán de quitar un tatuaje o una cicatriz, se raspan con los bipiridilos y eso hace de que al haber una pérdida de continuidad de la piel, pues puede haber una mayor absorción. En estos casos se ha visto que 24 a 48 horas después, al haber una exposición dérmica en piel ya lesionada o úlceras, podemos tener incluso una intoxicación sistémica que puede tener daño renal bastante severo. Tenemos también el caso de la exposición pulmonar, que está también asociada a la exposición laboral, pero aunque su principal órgano blanco puede ser pulmón, la exposición inhalada no se absorbe tanto como la gastrointestinal. Quiere decir de que con un equipo de protección adecuado probablemente la exposición laboral se podría ver disminuida, porque probablemente estos trabajadores no van a tener una exposición aguda, pero sí van a tener una exposición crónica. Es muy importante que nosotros recordemos esto, porque estamos diciendo que probablemente estos trabajadores no nos van a llegar con el cuadro que nosotros estamos acostumbrados, que puede ser la insuficiencia respiratoria, las úlceras, pueden ser los vómitos, que es un cuadro como más aparatoso y que requiere atención inmediata. Pero sí podemos ver que pueden empezar a tener problemas pulmonares, pueden tener fallo hepático, fallo renal, pero estos cambios van a ir siendo de manera paulatina, que probablemente puede iniciar el paciente tal vez con fatiga, puede iniciar con alteración de pruebas renales y nosotros lo vamos a ir viendo muy despacio y puede incluso traslaparse con otros problemas que el paciente tenga. Por eso la historia clínica toxicológica es muy importante y también la revisión de los antecedentes epidemiológicos, verificar si estos pacientes pues están vinculados al trabajo agrícola, cuántas horas son de la exposición, qué tipo de agroquímicos están utilizando para poder hacer un engranaje y detectar también algún tipo de intoxicación crónica que se puede pasar por alto. Volviendo pues a la toxicocinética y toxicodinámica de los bipiridilos, vamos a ver que una vez se ha absorbido, ocurre una depleción del NADPH, que recordemos que es uno de los precursores del ATP. Al haber una disminución del ATP, estamos disminuyendo la reserva energética a nivel celular y eso lo que va a inducir es a la cadena anaerobia, que es un mecanismo de emergencia y va a aumentar la producción también de radicales libres. Va a haber un aumento de las especies reductoras de oxígeno y al haber aumento de radicales libres a nivel celular, esto va a ocasionar una lesión de las membranas lipídicas por una peroxidación de las membranas, que va a terminar pues en un daño al ADN. Esto lo vamos a ver reflejado en los principales órganos blancos, que va a ser a nivel gastrointestinal, hígado, y por el lado de las mucosas, pues toda la mucosa gastrointestinal, vamos a tener riñón y oxígeno. Y esto se da debido a que los bipiridilos tienen una alta afinidad por el oxígeno, entonces van a buscar aquellos tejidos que tengan pues mayor cantidad de concentración de oxígeno. Y estos daños, recordemos que van a ser irreversibles. Todo va a ir de la mano de la cantidad que el paciente haya ingerido, del tiempo de exposición y el tiempo de consulta. Es muy importante que nosotros siempre estemos brindando educación al paciente y de decir, en caso de ingesta o en caso de exposición de cualquier tipo a los bipiridilos y tienen sospecha de intoxicación,
tienen que consultar inmediatamente al centro de salud más cercano para que se pueda hacer la descontaminación adecuada en el momento inmediato. Entre más rápido se haga, pues tenemos más oportunidad de brindarle una oportunidad al paciente de disminuir secuelas y también de mejorar su sobrevida. Porque recordemos que no tiene antídoto. Todo el manejo va a ser dirigido a medidas de sostén. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las fases de la intoxicación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces los pacientes van a llegar y van a llegar hablando, van a llegar diciéndonos que ellos se tomaron se tomaron un trago de Gramoxone mientras estaban bebiendo, que es como la historia más común, o que era algún adolescente que tenía algún problema y se tomó un trago de Gramoxone o de Paraquat o del Bipiridilo pues que tenían a disposición. Muchas veces lo único que vamos a observar en esta primera fase va a ser nada más la coloración azul o coloración casi aqua de la mucosa oral. Y si la exposición pues, ha sido dérmica o por mucosa, vamos a observar también la misma coloración, porque es parte de los aditivos que tienen para generar la alerta de la exposición a los bipiridilos. Pero en las próximas 24 horas vamos a ver que puede haber un efecto cáustico. Entonces puede ser que tengamos al paciente en la emergencia solo con la coloración y en las siguientes 24 horas ya vamos a empezar a ver las lesiones. Pero eso quiere decir que de estas 24 horas, si nosotros no hemos hecho una adecuada descontaminación, el tóxico se siguió absorbiendo y siguió haciendo todo su efecto. Y al ver la corrosión, nosotros lo que hemos evidenciado nada más es que en esas 24 horas el tóxico se sigue absorbiendo. ¿Qué va a pasar en la segunda fase o en la fase patorrenal? Ese se puede dar 24 hasta 48 horas después. Entonces, en estos casos, lo que vamos a ver nada más va a ser una alteración de las enzimas hepáticas y puede también haber una elevación de las bilirrubinas. Si son intoxicaciones moderadas, probablemente la elevación que vamos a ver va a ser solamente evidenciada a través de exámenes de laboratorio. No vamos a ver que el paciente pueda tener una hepatomegalia o pueda tener una ictericia bastante marcada. Esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta porque puede ser que nosotros veamos que el paciente llegó a la emergencia y nos dijo, miren, yo me tomé un trago de Gramoxone Paraquat pero no me siento mal. Entonces nosotros lo podemos observar, podemos ver que todos los exámenes van a estar normales, vamos a observar la coloración azulada de la mucosa y vamos a decir, el paciente está bien, tenemos la emergencia llena, necesitamos camas, entonces vamos a decir, bueno, como el paciente está bien, yo lo puedo mandar a control en una semana a la unidad de salud. Y vamos a estar cometiendo un grave error porque nos estamos adelantando, despachando a un paciente que en las próximas 24 a 48 horas nos puede estar iniciando un fallo hepático. Entonces aquí es el llamado de atención para que cuando nos lleguen estos pacientes nosotros los ingresemos para poder observarlos, para poder hacer la descontaminación y estar haciendo el chequeo de las enzimas hepáticas. Tiene que tener su electrocardiograma también porque recordemos que puede generar un efecto cardiovascular y también recordemos que puede haber una elevación de la creatinina. No vamos a esperar a tener una creatinina de 4 o 5 en las 48 horas para decir que el paciente está entrando en fallo renal. Tenemos que tomar de entrada exámenes de base para que eso nos permita a nosotros saber cómo está este paciente en las primeras 24 horas que lo hemos recibido de la emergencia. Porque podemos tener un paciente que tenga una creatinina de 0.5, pero cuando nosotros tomamos una nueva creatinina de control en las siguientes 24 horas, ya la creatinina de 0.5 puede estar ya de 0.9 o de 0.8 y eso no quiere decir que porque está en rango normal el paciente no nos está entrando en un fallo renal. Eso quiere decir al doblar el valor de creatinina que el paciente ya está entrando en la fase renal. Y si vemos que hay una elevación discreta de las enzimas hepáticas, que puede ser al doble, también quiere decir de que ya estamos entrando en nuestra fase hepatorrenal. Y quiere decir que este paciente puede evolucionar a una fase pulmonar o incluso a una falla multiorgánica. Entonces recordemos que estos pacientes tienen que ingresarse para observación y para evaluación. No podemos confiarnos de que el paciente va a llegar hablando, porque el químico siempre va a ir haciendo
su efecto y lo va a ir haciendo incluso hasta 15 días posterior a la ingesta. Vamos a ver en la tercera fase o fase pulmonar qué es lo que ocurre. Esta se puede dar incluso hasta 15 días posterior a la exposición. Entonces, si se fijan, en las primeras 24 horas vamos a ver el efecto cáustico. Puede ser que tal vez el paciente cuando lo tomó no tuvo mayor corrosión, pero en las primeras 24 horas sí. Si nosotros despachamos a este paciente, probablemente él, como también se va a sentir bien, entonces no va a consultar. Los vamos a recibir 14 o 15 días después, probablemente en una insuficiencia respiratoria, porque toda la fase hepática y renal la ha pasado en casa. Entonces, el paciente que teníamos que estaba con una intoxicación moderada, ya la vamos a tener con una intoxicación grave y probablemente con un daño irreversible, y vamos a estar ya en una fase potencialmente mortal en las siguientes 24 a 48 horas, porque no le hemos dado el manejo de sostén que correspondía para todas las fases que el paciente ha cursado, y vamos a estar viendo nada más la evolución clínica natural de una intoxicación asociada a los bipiridilos. Recordemos que uno de los órganos favoritos de este tipo de plaguicida pues es el pulmón, y lo que va a atacar es al neumocito, y lo que va a iniciar como una proliferación de fibroblastos o una neumonitis química en las primeras horas de la fase pulmonar puede terminar en una fase de fibroblastos y una fibrosis pulmonar irreversible, que si el paciente sobrevive, pues puede llegar a tener una enfermedad pulmonar asociada como un EPID, y va a requerir el manejo igual que una fibrosis pulmonar. Vamos a explicar un poco mejor las fases clínicas. La primera fase mencionábamos que puede ser hasta 24 horas. Como pueden ver en la figura, pues vamos a tener las úlceras que se pueden ver ahí al fondo de la fotografía en la mucosa, que son como unas lesiones orales de color blanquecino. Ahí pues ya podemos observar la lesión corrosiva de la mucosa. Si así está la cavidad oral, el esófago probablemente va a estar peor. Y esto tiene que orientarnos al manejo de sostén que le vamos a dar a este paciente. Probablemente este paciente pues va a tener dolor, va a tener cialorrea, va a tener dificultad al tragar, y también pues podemos observar en la lengua que está la coloración verde azulado, que depende de la marca, pues así va a ir el tinte, pero generalmente es verde azulado lo que lo que vamos a encontrar. Puede tener vómitos, puede tener epigastralgia, puede tener dolor retroesternal e incluso puede tener mucho dolor abdominal debido pues a toda la corrosión que se ha dado. Podemos tener en casos muy graves, cuando ya ha habido perforación esofágica, incluso un enfisema subcutáneo, y esto ya nos indica que el paciente probablemente tiene una perforación esofágica que puede terminar en un desenlace fatal en las primeras 24 horas si no se hacen las interconsultas adecuadas. En este caso, pues hay que pedir el auxilio de cirugía para ver pues qué se puede hacer, aunque recordemos que ante una perforación esofágica, en el caso de los bipiridilos, vamos a encontrar un tejido altamente friable. Entonces, muchas veces el manejo siempre va a ser dirigido al sostén, porque no va a haber forma de poder hacer algún tipo de medida heroica por la laceración del tejido. En la segunda fase, pues para ilustrarlo, nosotros hemos puesto acá la fotografía ya de un paciente con una ictericia muy marcada, pero recordemos que probablemente no vamos a encontrar en las primeras horas unos niveles de bilirrubinas tan altos como para poder evidenciarlo. Recordemos que para poder ver una ictericia tenemos que tener niveles de bilirrubina arriba de 2. Entonces, probablemente, si nosotros tomamos las bilirrubinas de entrada, pueden estar normales. Las tomamos en las siguientes 24 horas, probablemente van a estar de 1 o pueden estar de 0.95 y no van a tener el tinte ictérico característico. Por eso es fácil que estos pacientes, si nosotros no identificamos bien el químico, puedan pasar desapercibido el cuadro y poder darnos cuenta de que estamos frente a un bipiridilo hasta que estemos en la fase pulmonar. En esta también segunda fase podemos ver, como ya mencioné, la alteración de la creatinina,
podemos ver disminución en en la cantidad de orina que el paciente va a estar excretando. Por eso es muy importante llevar un balance hídrico, porque eso nos va a indicar que nosotros tenemos que dar un mayor aporte de líquidos al paciente, que tenemos que estar valorando el uso de diuréticos en algún momento y tenemos que estar pendientes también de cómo va a evolucionar nuestro nivel de creatinina sérica, nuestros niveles de hemograma. Tenemos que estar viendo también cómo va a estar el estado hemodinámico del paciente, porque también pues, pueden cursar con cuadros de hipotensión. Recordemos el efecto cáustico que puede en algún momento llegar a perforar y lo único que vamos a tener como signo van a ser el dolor que va a presentar el paciente y los signos vitales que nos van a alertar que el paciente en un momento pudo haber estado bien, pero en las siguientes horas puede haber evolucionado a una perforación. La tercera fase, que es de 48 horas hasta los 14 días, ahí entonces vamos a ver que el paciente se va a empezar a quejar de tos, puede tener disnea, cianosis, que puede progresar incluso a una insuficiencia respiratoria. Y eso se va a dar producto de, en un inicio, una neumonitis química, que va a haber una inflamación a nivel pulmonar por daño al neumocito, y esto pues va a liberar fibroblastos, va a sacar mucho líquido inflamatorio, y también puede haber colonización bacteriana. Recordemos que por la lesión en la mucosa y por la flora que nosotros ya tenemos a nivel de la cavidad oral, estas pues pueden haber pequeñas aspiraciones de microémbolos y pueden también ir a colonizar pulmón. Entonces vamos a tener por un lado la neumonitis y podemos tener asociado también una neumonía bacteriana por aspiración. Si el paciente ha tenido alteraciones de la conciencia, recordemos también que es un factor de riesgo para neumonía aspirativa, por lo que se recomienda cubrir a estos pacientes con clindamicina, ceftriaxona, y si pues no contamos con ese antibiótico, pues lo que tengamos a disposición, que podría ser pues la penicilina en algunos casos, pero tengámoslo siempre en cuenta. Estos pacientes van a empezar pues con tirajes, van a empezar con taquipnea, pero si nosotros les ponemos oxígeno, lo que vamos a estar haciendo es aumentando la peroxidación de las membranas lipídicas. Entonces lo que vamos a hacer es que si el paciente estaba con una fase de neumonitis, pues nosotros vamos a acelerar este proceso. Entonces en estos pacientes no está recomendado el uso de oxígeno. En alguna literatura podemos encontrar que el uso de oxígeno comprimido está indicado en aquellos pacientes que ya tienen una PO2 menor de 60. Pero recordemos el mecanismo de acción de los bipiridilos. Lo que hace es de que al entrar en contacto con el oxígeno aumenta la peroxidación de las membranas. Si nosotros le ponemos oxígeno a este paciente, lo que estamos haciendo es aumentando este proceso y llevándolo a un cuadro mortal mucho más rápido. Nuestro maestro de toxicología clínica, él siempre nos daba esta primicia que nosotros pues la conservamos acá hasta el día de ahora y nos decía, el día que ustedes decidan que este paciente va a morir, ese día es el que ustedes le van a poner oxígeno. Hoy, con los cuidados paliativos, nosotros podemos tener una muy buena opción para poder trabajar con la sed de aire que estos pacientes van a manifestar. Muchas veces la sedación y el uso de morfina como cuidado paliativo nos va a ayudar para que el paciente, pues, si ya tenemos un cuadro irreversible y estamos viendo que su sobrevivencia va a ser casi nula, entonces, pues, démosle un bien morir y no lo ayudemos al usar el oxígeno, sino que auxiliémonos y hagamos las interconsultas correspondientes con cuidados paliativos para que sean ellos los que le puedan dar una sedación que no solo ayude a aliviar el dolor, sino que también aliviar la sed de aire que estos pacientes van a tener. Y eso también va a reconfortar un poco a la familia, porque van a ver que su paciente está tranquilo y no va a estar con esa desesperación que va a ocasionar, pues, al final que la misma familia se desespere y no comprendan pues lo que está pasando. Y lo que se está viendo pues es una intoxicación por un bipiridilo que no tiene antídoto y que ha sido probablemente una dosis letal que pues no tiene por ahora más que manejo de sostén. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? Como mencioné, estos pacientes probablemente van a llegar solamente con la coloración a nivel de la mucosa oral. Probablemente en las siguientes 24 horas van a empezar a hacer todas las lesiones
que ya mencionamos. Tenemos que hacer un examen físico completo. No tenemos que obviar, porque vemos bien al paciente, ninguno de los sistemas, porque probablemente por ahí puede haber algún hallazgo que nos oriente o nos recuerde que a este paciente no lo tengo que despachar o que a este paciente tengo que tomarle un examen extra. Aquí hemos hablado del paciente intoxicado puro, pero recordemos que muchos pacientes no solamente llegan con la intoxicación, sino que también podemos tener intoxicación más diabetes, intoxicación más arritmias, intoxicación más hipertensión, intoxicación más consumo de drogas, intoxicación más etilismo. Entonces nosotros tenemos que ir tomando todos estos elementos a la hora de hacer nuestra historia clínica y nuestro examen físico-toxicológico. Tenemos que ir jugando también o ir incluyendo el tiempo de evolución en el que el paciente nos va a consultar. Si ya tenemos un paciente que nos ha consultado una semana después, probablemente ya no vamos a observar la coloración verde azulado, pero sí vamos a observar las úlceras. Sí puede expresar el paciente que tiene dolor, sí podemos evidenciar algún grado de ictericia o alteración de enzimas hepáticas. Y también podemos observar que el paciente probablemente ya va a tener un cuadro pulmonar si estamos hablando de 3 semanas después de la consulta, o podemos tener alteración de la creatinina, el nitrógeno ureico, porque ya estamos viendo al paciente casi que en la etapa final de la intoxicación. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de la historia clínica, el antecedente de exposición, los factores de riesgo y los hallazgos al examen físico. Se hablan de algunas pruebas también, como la ditionita, que no es más que una reacción química, que lo que hace es que identifica los metabolitos del paraquat en orina, pero pues no siempre va a estar a disposición. Pero para hacer el diagnóstico nos puede bastar muy bien con una buena historia clínica, los antecedentes y el examen físico para reconocer que estamos ante una intoxicación por paraquat. Recordemos que hay otros plaguicidas que no dejan esta coloración. En el caso del fosfuro de aluminio no lo vamos a encontrar, en los órganos fosforados no lo vamos a encontrar. Entonces la coloración nos puede dar una muy buena pauta para encontrar este tipo de lesiones. Y también los órganos fosforados y el fosfuro de aluminio no van a ser tan corrosivos como los bipiridilos, que puede ser también otra de las pautas que podemos tomar a la hora de identificar a este tipo de pacientes. Recordemos que no tiene antídoto y que es una sustancia potencialmente letal de riesgo moderado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mantener siempre permeable la vía aérea. Es importante que nuestro paciente esté tranquilo, porque si el paciente se pone agitado, entre más taquimnéico se ponga, la cantidad de oxígeno que va a entrar va a ser mayor y la peroxidación va a aumentar. Entonces es muy importante que el paciente esté tranquilo. No tenemos que utilizar oxígeno porque recordemos que estamos acelerando el mecanismo de acción del paraquat. Hay que tener una función cardiovascular óptima, tenemos que mantener presión normal, tenemos que mantener también una diuresis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo hora, y tenemos que llevar un balance estricto para evitar que el paciente vaya a estar sobrehidratado o por el contrario, entre en oliguria mucho más rápido de lo que pues tendría que haber llegado si hubiéramos dejado actuar al tóxico por sí mismo. Muy importante es la descontaminación. Recordemos la vía de exposición y en base a la vía de exposición va a ser la descontaminación que nosotros vamos a hacer. Si el paciente llega a consultar y llega con la ropa de calle y tenemos una intoxicación dérmica, importante es quitarle toda la ropa, meterlo a la ducha y hacerle un lavado con jabón. No es necesario que sea una sustancia especializada, sino que con que nosotros tengamos agua y jabón y lo tengamos por lo menos 20 minutos en una ducha, nosotros habremos estado quitando quizás el 80 al 90% del químico que el paciente pues ha absorbido. Si es a nivel de mucosa, en el caso que sea exposición ocular, hay que hacer un lavado con abundante solución salina, evitar ser abrasivo, porque recordemos que como estamos ante una mucosa y es corrosivo, si nosotros tratamos de restregar el ojo, probablemente estamos avulsionando más la mucosa y con esto vamos a ulcerar más la córnea, y hacer la interconsulta temprana con oftalmología para que ellos pues puedan hacer toda la conducta asociada a las quemaduras químicas en ojos.
Probablemente no va a llegar a una intoxicación sistémica, pero sí puede tener una quemadura química que puede terminar en ceguera o incluso perforación. Por eso es muy importante la descontaminación y la interconsulta con oftalmología. El otro punto importante es que si vamos a tener un paciente que lo ingirió, entonces lo primero es que si el paciente vomitó, pues ya no vamos a inducir nosotros al vómito. Si el paciente llega con alteración del estado de conciencia, pues hay que proteger la vía aérea, poner la sonda nasogástrica, hacer un vaciamiento gástrico si está en las primeras 2 horas. Si ya no está en las primeras 2 horas, entonces procedemos al uso de carbón. El carbón activado nos va a ayudar para poder intervenir con el efecto de tercer paso. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que por ser un país que tiene mucha actividad agrícola, siempre vamos a tener como factor de riesgo la ingesta del paraquat. Por eso es importante que nosotros revisemos en nuestra farmacia si tenemos carbón activado, porque muchas veces nosotros no le damos la relevancia necesaria y hasta que ya nos llega la emergencia, consultamos y encontramos con que no tenemos carbón activado a disposición. En estos casos es muy importante porque si no lo tenemos y es ingesta, no vamos a poder hacer la descontaminación. Y en todo lo que nosotros estamos trasladando al paciente, estamos perdiendo tiempo óptimo para poder ejercer una pauta médica importante. Por eso es que si el paciente llega a un hospital de segundo nivel, hay que hacer la descontaminación y si el paciente lo merita, posteriormente hacer los traslados que sean requeridos. Y si no llega a un primer nivel de atención, si la exposición es por ingesta, no hay que retrasar la referencia, porque sabemos que pues en primer nivel nosotros no vamos a tener para hacer un lavado, pero sí podemos facilitar que el paciente salga de ahí para recibir la atención inmediata. Incluso se aconseja no tomar exámenes en el primer nivel por el hecho que los exámenes van a tardar 2 horas, que son 2 horas en las que el paciente pudo haber iniciado su descontaminación. Entonces, la referencia temprana y oportuna puede darle una mejor oportunidad al paciente. Sí, hay que hacer una historia clínica completa, porque eso sí se puede hacer en primer nivel orientada para que cuando ya llegue a un segundo nivel, ahí podamos nosotros hacer toda la descontaminación requerida, tomar los exámenes mientras se le está dando el manejo de sostén al paciente y hacer la consulta con CETOX, que pues estamos para respaldarles y orientarles en lo que ustedes necesiten. Aquí pues quedan la descontaminación que vamos a hacer vía oral, que es el lavado gástrico. Recordemos que si tenemos la oportunidad de hacerlo, porque ha sido en las primeras 24 horas, lo podemos hacer con 5 litros de solución salina. Recordemos que cada recambio va a ser con 300 ml porque es la capacidad gástrica. En el caso de pediatría, pues recordemos que la capacidad gástrica es menor y posteriormente pues va a haber una charla que va a ir orientada más que todo al manejo pediátrico, porque algunas dosis cambian y algunas pautas de tratamiento también, pero siempre orientado a la complejidad que este tipo de pacientitos pueden tener. El carbón activado, pues ya lo habíamos mencionado. El manejo para el dolor, si hay disponibilidad de opioides, es muy recomendable porque estos pacientes pues, van a tener mucho dolor debido a toda la quemadura cáustica que van a tener. Los antibióticos que habíamos mencionado previamente, que puede ser ceftriaxona, metronidazol, clindamicina, porque por la colonización bacteriana que van a tener, van a ser cuadros de neumonitis probablemente o de neumonías bacterianas asociadas pues a la aspiración de microembolos bacterianos. Y recordemos también la protección de la mucosa con un bloqueante H2 que puede ser el que tengamos a disposición. ¿Qué complicaciones podemos tener? Pues podemos tener el dolor intenso, la perforación de visera hueca, podemos tener neumomediastino, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, arritmias e incluso pues la muerte. Recordemos que la mortalidad que va a tener este químico al no tener antídoto puede ser muy alta, por lo que la intervención médica oportuna es muy importante. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que ya que no podemos, no tenemos antídoto a disposición todavía, pero sí podemos trabajar mucho en la prevención. Es muy importante que cuando los pacientes lleguen en los hospitales o en las áreas de educación para la salud se hable un poco acerca de cuáles son los factores de riesgo de intoxicaciones por agroquímicos, qué tenemos que hacer en caso de ingesta, en caso de una mala manipulación o una exposición.
de manera accidental para que la consulta sea más temprana y nosotros en el hospital podamos estar preparados para atender a estos pacientes y darles una oportunidad. Importante nunca dar por muerto a un paciente, aunque sea un paciente con riesgo suicida, porque nosotros como médicos estamos llamados a dar una atención, no a juzgar la conducta que el paciente haya tomado en ese momento. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta que estos pacientes pueden tener una oportunidad, porque así han cursado todos los cuadros médicos. Si no hubo alguien que en algún momento dijera, este paciente puede salvarse, muchas infecciones hasta hoy probablemente seguirían sin cura. Entonces nosotros démosle una oportunidad a estos pacientes, hagamos las intervenciones adecuadas, la descontaminación y pues sobre todo no los demos por muertos. Luchemos por ellos hasta que veamos que realmente ya no se puede más y si el paciente pues tiene que fallecer, que sea porque ya se salió de nuestras manos y el tóxico hizo una acción irreversible. No es porque a nosotros nos haya quedado un hubiera. Les hago a todos pues la invitación a que quitemos todos los hubiera. Y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro, cuando nosotros demos por terminado el caso de este paciente, todo esto tiene que quedar cerrado. Todo lo que nosotros tendríamos que haber hecho tiene que quedar ya saldado para que estemos tranquilos de que se le dio todo el cumplimiento a los protocolos que estos pacientes tenían. Los invito a revisar la guía de atención clínica de CIATOX y pues por supuesto a contar siempre con nuestros números de emergencia para que estén siempre respaldados y si podemos encontrar juntos algún otro tipo de manejo para estos pacientes, pues podemos hacerlo siempre trabajando de la mano. En caso que estos pacientes sobrevivan, pues algunos criterios de alta pues tiene que ser que ya haya mejorado las ulceraciones y tenemos que ver que estos pacientes toleren la vía oral, porque recordemos que por la corrosión pueden tener como complicaciones tardías la estenosis esofágica que puede dificultar la alimentación. También tenemos que tener un seguimiento de la función pulmonar porque pueden quedar con cuadros de fibrosis que pueden requerir posteriormente interconsultas con neumología, hay que hacer ecocardiograma para ver si en algún momento estos pacientes pueden complicarse con hipertensión pulmonar y pueden llegar a tener dependencia de oxígeno, no en el cuadro agudo, sino que mucho más adelante. Y lo otro es que en los pacientes que han tenido un intento suicida, tenemos que estar seguros que esa ideación suicida ha mejorado, porque probablemente si en este caso no lo lograron, probablemente puedan venir con un intento con una solución mucho más agresiva o pueden también haber hecho una combinación más letal y puede hacer que no tengamos otra oportunidad de ver a este paciente en el centro de salud como una emergencia, sino que incluso como un fallecido de puerta. Así que pues esto es lo que yo les traía para este día. Les invito, como siempre, a estar sintonizando estas conferencias y pues ponemos a disposición nuestros números. Y ha sido un gusto estar con ustedes.